Interesante va a ser el tema que vamos a continuar o que vamos a tocar aquí en la cocina de Helixia. Nos acompaña la licenciada porque vamos a hablar de emancipación judicial. Defíneme, nunca he escuchado eso. Exacto. ¿Qué es emancipación judicial? La emancipación judicial es el beneficio que se le va a dar a un menor de edad de gozar de ciertos derechos y prerrogativas de un adulto, de un mayor de edad. ¿Por qué se da esto? Esto se da por lo general cuando son menores de edad que cuentan ya con un patrimonio o tienen la posibilidad ellos mismos de hacerse valer y administrar sus propios bienes y su persona. Estos menores tienen que tener de 15 años en adelante para poder acceder a lo que es la emancipación judicial. ¿Cómo se llega a eso? Una forma de obtener la emancipación es a través del matrimonio. Sabemos que los menores de edad pueden contraer matrimonio, las niñas desde 14 años en adelante y los varones desde 16 años en adelante. Claro que este matrimonio va a ser con la autorización de sus respectivos padres. Con esto se da la emancipación y cada uno de ellos tiene que administrar ya su vida y sus bienes. Ya salen de lo que es la patria potestad de los padres o de la tutoría de algún abuelo, hermano o tío. Me llama la atención que en algún momento estas personas que de repente, estos jóvenes o estos adolescentes que ya están como quien dice, solicitan esta emancipación y luego de repente pueden caer en una falta o cometer algún delito, pues tendrían los padres igualmente algún tipo de responsabilidad o podrían acudir a socorrerlos o hacerse responsables. Tan pronto se da la emancipación, este es un cambio de estatus que no se pierde. Independientemente de que se dé un divorcio, si adquiriste la emancipación por matrimonio y se da el divorcio, tú sigues teniendo esa potestad, esa emancipación. Y los padres salen ya de ser tu responsable legal. Tú tienes que adquirir, tú tienes que adquirir esa responsabilidad. Lo único que se te limita al ser emancipado es a votar. No se les permite ese derecho del voto y a enajenar o cambiar sus bienes. Si quieren vender alguna propiedad que esté a su nombre, tienen que pedir la autorización del juez respectivo. O esperar a la mayoría de edad, obviamente. Exacto. Pero ya todos los otros derechos sí tienes que asumirlos con la responsabilidad de un mayor de edad. Esa fue mi gran interrogante, porque hay muchas cosas, como por ejemplo, cosas pequeñas, entrar a un club o sacar una licencia de conducir, entre muchos otros procesos que se dan, que no son permitidos a un mayor de edad sin la presencia de su acudido o de sus padres. ¿Cómo se hace con el resto de los procesos? ¿Esta persona de repente obtiene algún tipo de identificación o cédula? Sí, cuando es emancipado se tiene que ir a un tribunal, se tienen que llevar las pruebas, ahí se va a verificar que en realidad puede hacerse cargo de su persona y de sus bienes y esta resolución va a ser inscrita en el registro civil. Al ser inscrita en el registro civil ya te da esos derechos como un ciudadano más. ¿Qué otra causa, licenciada, pueden llevar a un menor de edad a solicitar la emancipación judicial, aparte del matrimonio? También sabemos que se dan muchas situaciones donde ya tú prácticamente tienes una herencia, pero tus padres no se encargan de ti. Tú tienes una herencia y tus padres no están ejerciendo lo que es la patria potestad como se debe. Y ya tú estás prácticamente solo independiente. Solo ante la vida. Y entonces allí es donde se les da ese derecho o esa oportunidad. ¿Pero quién lo solicita? Ese beneficio. El menor puede pedirlo a partir de los 15 años o sus propios padres o tutores. También hablando pueden precisamente solicitar. en esa línea de las herencias, me llama poderosamente la atención cuando un chico de repente sus padres, sus responsables mueren, ya sea un accidente o lo que sea, podría ser una causa porque generalmente van a vivir con estas personas con las que supuestamente quedan, ya sea unos tíos, unos abuelos, quien sea que esté inscrito, pero esta persona ya tiene la potestad de entonces pedir una emancipación si tiene los 14 o los 16 años. Los 15 años, tendría que ser de 15 años en adelante, eso sí, el juez va a verificar su estado psicológico y psiquiátrico. Tiene que tener la suficiente madurez para poder pasar de menor a un mayor de edad. O sea, no sería tan sencillo si va a pasar un trámite riguroso donde se va a verificar todo esto. Y más si no hay algún familiar interesado en seguir con esa guardia y crianza. Se le da, por ejemplo, si no lo hay, entonces ya se le da ese beneficio. O sea, se le da a ese menor, por ejemplo, que solicita la emancipación, se le aprueba, se le da que una cédula.
Queda inscrito en el registro civil, sí, se le da un tipo de documentación, ya está lo que es la cédula juvenil, solamente que se haría como una inscripción para terceros, ya sepan que él puede contratar y hacer cualquier la gente tipo. está anuente de eso, por ejemplo, las entidades bancarias y todas es un estas trámite cosas. que se da muy poco, Exacto. pero Pero sí existe. se ha dado y igual se puede comunicar. Si hay cuentas bancarias o propiedades, personas que tienen, autoridades que tienen que conocer de este cambio, Claro. el mismo tribunal que ofrece o que otorga la emancipación tiene el deber de comunicarlo a estas entidades. causa es mucha- algo directo. Me causa mucha curiosidad saber ya a escalas internacionales, una persona, digamos que en Panamá tiene 15, 16 años y es emancipada y se va de Panamá entendiendo que en otros países como en Estados bueno, es Unidos la mayoría de edad se consigue a los 21 años. ¿Qué tipo de derechos podrían tener Lastimosamente esas eso personas fuera del sería país? algo Solo aquí. reconocido aquí. Las leyes, Solamente. acuérdense que son territoriales y Importante. habría que tener un convenio que pueda reconocer ese derecho afuera. Pero mientras tanto no, solamente Sigue sería siendo aquí en menor Panamá. afuera Ok, del si país. este Exacto. menor es emancipado y comete algún delito, ¿es tratado como adulto o como menor? Tiene que ser tratado como adulto. Ya él es un adulto. tú has visto. Ya él es un adulto. O sea, él tiene Legalmente es un adulto. Exacto. Cronológicamente no lo Ejerce es. ya sus responsabilidades, ya tú eres un adulto y eres responsable de tu vida, de tus bienes y de todo lo que tú hagas. todo Ahora, lo que ocasione. suena muy lindo en teoría, pero por ejemplo cuando los padres están opuestos a que este chico se quiera emancipar, pero este tiene todas las capacidades para hacerlo, ¿cómo se maneja el proceso? Porque muchos padres dirán de que bueno, pues te quiere emancipar. Se ha dado y los jueces escuchan las dos versiones y ya queda potestad del juez concederla o no. ¿Eso es inmediato o tiene que esperar así? que Es un suene trámite, eterno? vamos a audiencia, presentan pruebas, se hacen las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para ver si los papás o los tutores también pueden mantener esa guardia y crianza y ver todas las pruebas. Si ese niño tiene cómo mantenerse, en una ocasión vimos un proceso de emancipación donde él decía, no, pero es que yo soy suficientemente responsable para hacerme cargo, pero él no tenía ni siquiera un trabajo. O sea, ¿cómo tú vas Ay, a papacito. ser Ay, Dios. emancipado si tú no tienes la forma de mantenerte? cubrir tus propios Claro, gastos? claro. O sea, no es que te voy a emancipar y te voy a dar derechos, pero vas ¿Lo a has seguir visto? viviendo de papá y mamá. Si un Tienes chico- que ser responsable como un adulto. Si un chico, por ejemplo, está en una Bienvenida al mundo situación, real. en un hogar que pues su hogar está desarticulado y está en una situación de riesgo y obviamente medianamente quiere salir porque tiene una tía o un tío o un familiar que lo está ayudando a salirse de esa casa y solicita esta emancipación, bajo estas condiciones también puede ser un También se agravante. puede dar. El juez tiene que verificar esa parte del maltrato, si existe una violencia doméstica y también de que tenga esa ayuda para iniciar su vida prácticamente, ¿no? Ok, vamos a salir un poquitín del tema. Yéndome por la línea de Yossi. Si un menor no es ser emancipado, pero en su casa hay maltrato y ve su vida en riesgo, también puede solicitar de repente... Si no tiene la edad, porque ahí tenemos que recordar, hay requisitos. No solamente es que yo esté corriendo un riesgo dentro de mi casa o con mis familiares, sino que yo tengo la posibilidad de mantenerme. Pero si él no tiene recursos para por lo menos hacer valer sus propios derechos y mantener su propia vida, entonces va a ser muy difícil. Ya pasamos a lo que es darle la guardia y crianza a algún otro familiar o a Ok, una ya sé otro tercera tema. persona o a una tercera persona, porque ese niño no está capacitado, o joven, adolescente, no está capacitado no tienes un trabajo y Claro. Claro, es cubrir tus interesante que propios usted ha gastos, ¿no? mencionado que las bases jóvenes que nos ven en Ají para emanciparse es que usted sea una persona responsable E independiente. y productiva, Independiente. ajá, y que tenga su chequecito mensual, cosa que está bien No durante diga que me quiero ir de mi casa porque Dios es grande. Ajá, no, así por así. Es que yo soy independiente y No, vive de no. tu mamá y te dice, mami, dame plata para la gasolina. Exacto, ¿no? Todo eso que le gritan a la mamá que son independientes y después que te vas al cuarto y no pueden decir más nada, bueno, mejor nos quedamos callados. Me gustaría saber cuál es el primer paso para quedar, en el caso de los jóvenes que quieren ser emancipados, ¿a dónde tengo que dirigirme? Pero primero que todo tendrían que Contratar conseguir un la abogado. asistencia de un abogado, Un abogado. porque estos trámites se dan ante los juzgados seccionales de familia, que Ok. por necesidad debe ser aconsejado por un abogado y entonces ya Que él mismo tiene que pagar. ¿Existen presentar abogados de las oficios pruebas. que hacen este tipo de Existen trámites? abogados de oficios, pero ellos no se encargan de estos trámites. Ok. Lastimosamente, la Defensoría de Oficio tiene ya como un panorama o un marco de los expedientes. O sea, que Es que arriba sí, de todo eso tiene que que tener de- la platita para pagar al abogado. Es que sí, es decir, si vas a solicitar, Exacto. si eres un menor de edad y vas a solicitar una emancipación, tienes que tener el recurso recursos. económico para pagar un abogado. Exacto. Porque si no tienes ni plata para pagar un abogado, ¿qué estás solicitando? Así mismo. O sea, bueno. Así
Así mismo Es extraño, ¿no? Pero sí se han dado. Sí, se han dado. Se dan muy pocos los casos, pero sí se han dado. Y es un derecho, es un beneficio que permite y reconoce la ley. Oye, Así curioso, es. No hay pero... platita, no hay emancipación, no hay Exacto. emancipadera, no se ponga emancipativo. Y ya una vez que Marcela ha conjugado el verbo en todos los tiempos, en todas las personas, le tenemos que agradecer. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. La licenciada Nitzia Góndola estuvo con nosotros.